de un trabajador que no le escapa las letras, traidores. Bienvenido Yamandu Orsi a esta entrevista que se denomina La LUC en profundidad. Yamandu, ¿podría hacer una presentación sobre su persona? Bueno, hoy soy por segunda vez intendente de Canelones. Soy nacido acá, cerquita, en la ciudad de Canelones. Viví los primeros 5 años de mi vida en la zona rural, después vine para acá. Hice toda la escuela pública, el liceo público acá, hice el IPA después. Y ya a partir del 85, 86 empecé a militar en el frente. O sea, fui militante político en una época donde era pura efervescencia, ¿no? Tenía 18 años, era el año 85, salíamos del liceo, entonces ahí no había un compañero de clase que no tuviera una postura o una actitud militante, blanco, colorado, flaquita, toda mi barra del liceo. Hago el IPA, y bueno, docencia, y siempre eso intercalando con el trabajo de almacén de mi viejo. Después quedé yo, los últimos años, los viejos se enfermaron y medio que alternaba la docencia después con el almacén y ya está, tuvimos que vender el almacén. Docencia durante muchos años. ¿Docente de? Historia. Bien. Sí. Y después surgió la posibilidad de ser secretario general de la Intendencia en el año 2005, la elección de la departamental, cuando gana Marco Carámbula. Y durante 10 años fui primer suplente de Marcos y secretario general. Ya después cuando Marcos no pudo repetir, nos largamos acá en campaña, bueno, este es el segundo periodo. Demasiado rápido pasó la vida, ¿no? Muy esquemático, pero esa más o menos ha sido mi vida en 2 o 3 pinceladas. Bien, Yamandu. Sabemos que esta entrevista es para hablar sobre la ley de urgente consideración, ¿no? ¿Nos podrías decir los aspectos más relevantes de la ley? Yo creo que, a ver, si voy a la ley y los aspectos relevantes, lo primero que hay que analizar es que fue una ley especial de consideración urgente. Consideración urgente quiere decir que los tiempos son mucho más acotados que cualquier otra ley. Todos sabemos que cuando hay una iniciativa de ley, un proyecto de ley, se discute en ambas cámaras, se toma su tiempo. Ahí las fuerzas políticas todas analizan, muchas veces sale, a veces sale en otro proyecto, va a una cámara, vuelve, se lo cambia. Y esa ha sido la dinámica legislativa en nuestro país, las leyes nacen así. Cuando hay situaciones complejas o hay dificultades, se envía el trámite urgente. Por ejemplo, cuando se tuvo que crear el MIDES, hubo que hacerlo por ley de urgencia, porque no había mucho tiempo, pero también lo tenía leído en la síntesis de todas las que ha habido. No han sido tantas desde la época de la democracia, desde Sanguinetti para acá, y han tenido que ver con temas bien instrumentales. ¿Con cuántos artículos más o menos se acuerda de alguna? 4, 5, 6, no mucho más. Uno que tenía 3, nada más, no me acuerdo cuál de todas era, ¿no? Pero no... Toda ley de consideración urgente apunta a un tema específico y es de urgente consideración por una situación específica. Es como si acá se hubiese presentado un proyecto de ley de urgente consideración, por ejemplo, en el marco de la pandemia, por el tema pandemia. Me parece correctísimo, porque amerita, las situaciones emergentes necesitan de repente consideraciones excepcionales. No olvidemos que el Parlamento es la foto del esquema político nacional y de la constelación de actores políticos, que son los partidos, donde, como es un país con un funcionamiento democrático, republicano, aceitado, lo que tenés ahí es más allá de que si tú ganaste o perdiste una elección y sos el presidente o el gobierno, ahí en el Parlamento es donde la acción política hace carne en medidas concretas. Todos sabemos que acá hay un régimen donde el Ejecutivo tiene mucho peso, pero el Legislativo se encarga de eso, de control, por supuesto, pero también de elaborar propuestas, ¿no? Lo más relevante de esta ley de urgente consideración, lo extraño, lo raro, lo inédito, no existió nunca algo parecido a esto. ¿Por qué digo que no existió nunca? Porque es una ley con casi 500 artículos donde se abordan 14, 15 temas diferentes, no tienen nada que ver uno con otro, nada que ver uno con otro.
que no se presentó a la ciudadanía antes de las elecciones. Se habló de una especie de gran acuerdo entre algunos partidos, está bien, pero esto no estaba. No es real eso de que la ciudadanía sabía que no sabíamos, porque esto nunca estuvo sobre la mesa antes de las elecciones. Se incluso dijo, bueno, vamos a explicitarlo después del balotaje. Entonces, lo que quiero decir con esto es que nosotros, los ciudadanos, nos enteramos del contenido cuando apareció. ¿Qué ocurrió? Cuando se anunciaba esto, que resultaba extraño, aparece la pandemia y el gobierno decidió, o quien tiene la responsabilidad de gobernar, decidió suspender esto porque, bueno, lo emergente era la pandemia. Y creo que fue una buena señal. Ahora, cuando aparece de nuevo, se instala con un proyecto de trámite rápido para una constelación de asuntos donde, por ejemplo, cuando se elabora una ley, se consulta a la ciudadanía, a las organizaciones sociales, a los partidos. Acá lo que terminó pasando, que era tan amplio esto, que de repente venía una delegación, yo qué sé, de los docentes por los temas de enseñanza, 10 minutos más fuera. Eso hizo que se hiciera una ley, que yo le llamo ley ómnibus, donde tenía un asiento para cada asunto, y salió express. Y no contiene absolutamente nada que refiera a la pandemia. Me llama la atención. De verdad, eso hasta hoy no me lo explico. ¿Qué quiero decir con esto? Que más allá de que un gobierno nuevo y que asumía una situación totalmente inédita y que explotó en el mundo, estaba bueno para aprovechar y sacar 3 o 4 decisiones, las que se consideraran más relevantes, para la situación que estábamos viviendo. No, aparece una ley donde, por ejemplo, te incluyen cosas como una norma para ver cómo se derriban los aviones por las dudas que tengan droga, una cosa que llamó la atención y sorprendió. Lo otro, yéndolo a la pregunta de las particularidades de esta ley, el tratamiento que llevó. ¿Qué quiero decir? El Parlamento lo discutió, gobierno y oposición. La oposición podía haber dicho, no la tratamos, la votamos todos en contra. Podría haber pasado. Por esto que te estoy diciendo, a mí me parece que no es una linda señal. Una cosa un mamotreto tan enorme de cosas metidas medio como para un trámite express. La oposición decidió dar la discusión, porque incluso se discutió si se pueden ser y muchos artículos fueron votados por gobierno y oposición. Está bárbaro. Lo que era de esperarse que hay asuntos que no fueron compartidos por la oposición. Esta ley termina saliendo y quedó una especie de, a mí me quedó un sabor amargo porque había temas, y hay temas ahí en esa ley que estaba bueno para seguir hincándole el diente y analizar de verdad. Por ejemplo, hay artículos en la ley de urgente consideración que habla de la gobernanza en la educación. A mí me hubiese gustado una discusión sobre la educación que apuntara, sí, a una reforma definitiva, con los líos que lleva una discusión sobre educación. Pero el gobierno tiene todo el derecho del mundo en conducir el país, de acuerdo a la puntería que ellos tengan y a la propuesta que se haya hecho, y hincarle el diente al tema de educación, pero con una foto bastante más amplia y abordando temas de educación que a todos nos preocupan. No, se toca el tema de la gobernanza y otros temas que generan, por ejemplo, esa duda de hacia dónde apunta, porque no termina de redondear una propuesta definitiva. Saltás y de repente tenés un montón de capítulos que tienen que ver con la seguridad, los primeros, que veníamos ya en una discusión porque hubo un plebiscito y donde a mí también me deja un sabor como de gusto a poco. Bueno, es más complejo el tema de seguridad. Sería bueno, por ejemplo, ya que en el periodo anterior las fuerzas políticas resolvieron modificar el código penal y con casi la unanimidad de los parlamentarios, bueno, sería bueno seguir avanzando y, por ejemplo, plantearnos todo, bueno, cuáles son los problemas del sistema carcelario uruguayo y cómo le podemos hincar el diente bien. Y ahí que la Fiscalía opine, que la Justicia opine, que los partidos políticos opinen, que la ciudadanía opine. Pero vamos a un abordaje de seguridad de verdad, completo, abarcativo, porque todos debemos entender que la seguridad no es solo un tema de la policía. A veces nos damos cuenta que es un tema de la policía, del juez,
no es solo un tema de policía, jueces, es un tema de policía, jueces, fiscalía, educación, nosotros mismos, los ciudadanos. Es un tema que seduce y que está instalado en América Latina como un tema que explotó y que sabemos que se puso complejo. Ahora, lo que me parece que tiene esta ley de urgente consideración es un abordaje que a veces no se entiende bien para dónde va. Y esa indefinición o esa imagen de ley que pretende abarcar mucho, pero al final navega un poco por todos lados, pero te deja aquella desconfianza. Bueno, ¿y después de esto? A ver si me explico. Yo no voy a decir que no es una ley que haya sido tomada en serio. Creo que sí, que se tomó en serio, no estoy diciendo. Ahora, me parece que son temas demasiado profundos como para que se incorporen como un artículo más en una ley, como te decía, una ley ómnibus donde te entra lo que quieras ahí adentro. Es por eso que me parece buena cosa que en los aspectos que se consideran o que consideramos más negativos, de esos 500, 135, 496, 135 que no nos terminan de cerrar, ponerlo a consideración de la ciudadanía que en Uruguay está acostumbrada a hacerlo. ¿Qué quiere decir? Que el ciudadano uruguayo tiene ejercicio de la democracia directa, que es ir a un referéndum. Entonces, una ley que debió haber sido trabajada de manera distinta, no como una ley sola, sino como varias leyes, con trámite normal, me parece. Y una serie de artículos que son negativos, pero capaz que lo más negativo es ¿cómo sigue esto? ¿Qué hay después de esto? Como que no estamos no venimos de un país en crisis, un país donde haya pasado una guerra, un cataclismo como para meter 14 asuntos en una sola ley, tratado. No. Es una ley que incluso incorpora temas que son más de presupuesto que de consideración urgente por andar a saber qué urgencia. Mi temor es que la urgencia esté dada por razones políticas más que de gestión. Pero ese es mi temor. Y quiero decir que sea una especie de compromiso entre actores políticos que por las dudas lo metemos en una sola ley, así no discutimos más. Eso ojalá esté equivocado. En realidad, a ver, lo que a mí me preocupa, lo que más me preocupa del tema de esta ley es que creo que afecta la calidad democrática de nuestro sistema. No estoy diciendo que sean antidemocráticos quienes lo propusieron, no. Yo creo que sin querer lo que se termina haciendo es subestimando la facultad y la potestad que tiene el parlamentario, tratando que todo salga rápido y sacámelo rápido como un trámite rápido, y genera un precedente muy negativo. Es como si mañana asume un nuevo presidente y dice, yo voy a poner una ley similar, en vez de 500, 800 artículos y tengo los votos, los 51, se levanta la manito y tácate. Eso, si bien se puede hacer, y nadie puede decir que no sea legal o que no esté previsto, no está previsto, es constitucional, todo bárbaro. Ahora, el espíritu de las herramientas y de los instrumentos de carácter democrático, el espíritu incluso hasta del constituyente y del legislador cuando genera, por ejemplo, estas posibilidades de un tratamiento especial en una ley, no era por una coyuntura política determinada y que un grupo de actores políticos, no, estaba pensado para la gestión, para nuestra sociedad cuando tuviera algún problema o cuando tengamos alguna dificultad mayor. Entonces lo que termina pasando es, a mí lo que me pasa es, y es un problema quizás sea mío, de que haya agazapado atrás de un proyecto de este tipo. ¿Qué otras cosas pueden venir después? ¿Quién me asegura que no viene otra, por este gobierno, por los que vengan, donde en vez de tocar un asunto en una ley, tocamos 10, 12 y le damos el trámite de urgencia? Entonces, si entramos en esa dinámica, lo que termina pasando es se afecta, se lesiona la actitud y el espíritu republicano democrático. Bien, hablamos de los aspectos más relevantes entonces de la ley y nombró educación, seguridad. ¿Qué otra área se ve afectada? Por ejemplo, hay cosas
que yo no entiendo, o sí las puedo entender, pero no las comparto. ¿Cómo es posible que se siga planteando que existe un instituto de colonización cuando el que tiene tierra de colonización no tiene por qué ir a vivir ahí? Cuando el espíritu de la colonización es poblar. En este proyecto de ley se introduce esto. Es como, a mí me suena como una especie de boleta vieja desde la creación del propio Instituto de Colonización, donde a regañadientes algunos la tuvieron que acompañar, pero en realidad me hace mucho ruido eso. El tema de educación, si queremos ir hacia una mejora de la educación, o la transformación, o la reforma, y de pique ya planteamos que los organismos de ejecución concreta como primaria, secundaria, educación técnica, vos ya sacás a los docentes de ahí. Y en vez de mantener al consejo donde tenés, no al sindicato, porque eso es otra cosa que se ha querido instalar, ¿no? Al docente, hasta el propio Robert Silva viene de la elección de docente. Entonces digo, a mí no me asusta la democracia, jamás me va a asustar. Y yo entiendo que a veces nos plantean que acá no puede ser que los intereses corporativos de los docentes estén por encima de la educación. Puedo compartirlo. Ahora, ¿alguien se imagina un cambio radical o un cambio profundo en la ingeniería de este país sin pensar en los ingenieros? ¿Cómo es posible imaginarse que vamos a transformar la educación cuando ya de pique lo sacás de la gobernanza de lo que eran los consejos, o los desconcentrados, como le decimos nosotros? Ya estás dando una señal, ¿sabes de qué? De yo acá no te quiero. La educación es una cosa de los políticos. Yo viví la experiencia de la reforma de Rama, y hoy soy crítico conmigo mismo. Digo, a mí una de las cosas que me pasó es que no supe ver bien el contenido de la reforma porque la forma ya me mataba. La forma como se quería implementar ya hacía que yo me pusiera en contra, con razón, porque no se nos consideraba a nosotros los docentes. Sin duda no se nos consideraba, a tal punto que se terminó optando por, bueno, al que acompaña la reforma le damos más plata, al otro le damos menos. Ahora con esta señal ya creo que arrancamos mal de cara a una modernización, una transformación de la educación. Es como que te pone ya en un lugar que no querés estar. Bueno, ya me dicen que no quieren contar conmigo. Me pongo en el lugar de un docente, yo hace años que no soy docente, ¿no? Y sí, puedo ser crítico de lo que hacen los sindicatos, sí. Pero no es eso el tema. Yo no me imagino de verdad la autoridad de primaria sin un maestro. Entonces yo creo que eso se cae por su propio peso. Después tiene otros aspectos que algunos son más o menos sutiles en el tema educativo, que a veces atrás de la sutileza viene una cosa más gruesa. Yo qué sé, ¿por qué sacarle la palabra pública a un sistema de educación? Sin duda hay una mayor participación de las autoridades de la enseñanza privada en la gestión de la educación, está más o menos explicitado, pero capaz que no es tan grave si uno lo mira así. Ahora, se esboza una visión de la cosa que a mí me parece por lo menos inconveniente a la hora de sentarnos a discutir la educación que queremos. Capaz que es lo que le pasa a la ley en su conjunto. Ese pecado de forma complica de pique el contenido. Bien, llamando, si estos 135 artículos no llegan a ser derogados el 27 de marzo, ¿cuáles son las consecuencias si es que ya no las estamos viendo? La ley de urgente consideración está vigente. Sí. La mayor parte de la ley está intacta y no se toca. Entonces, esto no es patria o muerte. Ahora, si la ciudadanía y si el sistema político uruguayo avala este tipo de prácticas, donde medio contrarreloj te meten un cúmulo de cosas donde no te dan ni tiempo a pensar lo que están haciendo en el Parlamento, donde si la lógica que impera es ustedes contra nosotros, a mí lo que más me preocupa, a ver, por supuesto, si los artículos de colonización quedan, tú puedes ser colono y vivir acá en la playa
Canelones, podemos decir en Carrasco, en Punta del Este, porque parece que no queda bien, ¿no? Ahora, si esto queda, por supuesto la autoridad de educación va a prescindir de los docentes, lo que está pasando. Ahora, quizá el riesgo más grande es que se legitime una forma de conducir el Estado donde el Poder Ejecutivo y el acuerdo político tejido en torno a un Poder Ejecutivo avasalla la función parlamentaria y la verdadera discusión profunda que el Parlamento debe darse. Ese es el... A ver, me preocupa más por lo que no dice o por lo que pueda pasar en el caso de que le habilitemos este formato de conducción, porque yo pertenezco a una fuerza política y yo sé que no todos los que están de este lado son todos buenos y no todos los que están del otro lado son todos malos. Hay de todo como en la vida. Entonces, si mi fuerza política, cuando estuvo en el gobierno, porque tenía 51 votos, prescindía de lo que opinaba la oposición, yo lo critico y lo critiqué, pero tampoco lo quiero que me lo hagan. Entonces, lo que quiero decir es, un país que hoy tenemos más o menos dividido en dos mitades políticamente, que no sea capaz de tender puente y decir, ¿sabes qué? Yo así como está la ley la voto y la saco, pero me gustaría saber qué puedes aportar tú. Porque no es lo mismo si una ley sale con 51 votos, así sale con 67, 70 o 99 diputados. ¿Qué quiero decir? Que yo de repente considero que en tal asunto lo que yo planteo es esto, pero si tu opinión, si yo quiero considerar tu opinión que estás del otro lado, y me modificás un poco lo que yo me estaba planteando, no es tan negativo, al contrario, hay un sector de la población a la que tú representas que va a sentirse también considerado, más allá que no estás en el gobierno, porque yo no planteé y no debemos plantear unas cosas en blanco y negro. Hay una gama de grises que de repente el otro tiene cosas para aportar. De esta forma, con este mecanismo de la urgencia en una cosa tan enorme, y si se consolida en un triunfo de lo que hoy sería no, lo que termina pasando, lo que me parece que el riesgo que corremos, que es distinto, es una metodología de acuerdo que se dinamita y no está bueno. Llamando Orsi, llegamos al final de esta entrevista. El 27 de marzo, ¿por qué votar sí? Para esos ciudadanos que están indecisos, los que no les interesa la política, los que no se han informado aún, ¿por qué votar sí el 27 de marzo? Hay que votar sí porque de una ley de consideración urgente que tiene tantos aspectos y tantos artículos, hay algunos que consideramos que son muy perjudiciales o que pueden llegar a ser perjudiciales para nuestro país. La mayor parte de la ley se aprobó y está aprobada y no la estamos considerando. Es solo un aspecto, una cantidad de artículos que es una minoría de los artículos que creemos que debería volver a darse otra discusión. ¿Por qué no cambiarlos? ¿Por qué no? Fue demasiado apurado todo como para que nosotros aprobemos así, todos juntos, y que no tengamos la oportunidad de que nuestra gente pueda decidir si estos aspectos de colonización, educación, seguridad, inteligencia del Estado, el tema del ajuste de los precios de los combustibles en base al valor internacional del petróleo, todo eso, me gustaría que nos diéramos más tiempo para poderlo discutir. Excelente, Jean Orsi. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias.